Era el cuarto lago más grande del mundo, más extenso que toda Irlanda. Hoy es un desierto de sal tóxica lleno de barcos oxidados a cientos de kilómetros del agua. No fue un desastre natural. Decidieron secarlo a propósito, y esta es la historia de cómo borraron un mar del mapa. Hoy puedes caminar por el fondo del cuarto lago más grande del mundo. Puedes llegar en coche desde la ciudad más cercana, bajar por una carretera que termina en arena y caminar entre los cascos oxidados de barcos pesqueros que llevan décadas varados en el desierto. Barcos que en otra época navegaban un lago tan grande que desde la orilla no se veía la otra orilla. Barcos que ahora están a cientos de kilómetros del agua más cercana. El mar de Aral no desapareció por un terremoto. No lo engulló una erupción volcánica, no hubo ningún evento dramático en ningún momento concreto, simplemente dejaron de llenarlo. Y en 40 años, uno de los lagos más grandes del planeta se convirtió en un desierto de sal y polvo tóxico. Para entender lo que pasó, hay que entender primero lo que era. El mar de Aral, en su momento de mayor extensión, cubría 68,000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, eso es más grande que toda Irlanda. Era el cuarto lago más extenso del planeta, después del Caspio, el Superior y el Victoria. Sus aguas tenían entre 10 y 30 metros de profundidad. Tenía puertos, tenía flota pesquera, tenía ciudades a sus orillas que vivían de él desde hacía siglos. Los kazajos y los uzbecos que vivían en sus costas no lo llamaban lago, lo llamaban mar, porque desde sus orillas eso era exactamente lo que parecía, un horizonte de agua que no tenía fin visible. Los ríos que lo alimentaban eran dos de los más importantes de Asia Central, el Amu Daria y el Sir Daria. Nacían en las montañas de Kirguistán y Tayikistán, cruzaban miles de kilómetros de estepa y llegaban al mar de Aral cargados del agua que lo mantenía vivo. Llevaban haciéndolo durante millones de años. En la ciudad uzbeca de Muynak, en la orilla sur del mar, había una industria pesquera que en la década de los 50 producía más de 40,000 toneladas de pescado al año. Había procesadoras, había fábricas de conservas, había una marina con más de 300 barcos, había trabajos para miles de personas cuyas familias llevaban generaciones viviendo de ese agua. Muynak era un puerto próspero en el mar interior más peculiar del mundo. Hoy, Muynak está en el desierto. El mar que la alimentó durante siglos está a más de 150 kilómetros de distancia. Y entre Muynak y el agua hay una planicie de sal blanca y polvo tóxico que los meteorólogos llaman el Aralkum, el desierto de Aral, un desierto que no existía hace 60 años y que hoy tiene el tamaño de Irlanda del Norte. Lo que pasó entre el mar que existía y el desierto que existe ahora no es un misterio, no es una catástrofe sin explicación, es una de las decisiones más documentadas y más devastadoras de la historia de la gestión del agua en el planeta, y la tomó un gobierno que sabía exactamente lo que estaba haciendo. En los años 50, el gobierno soviético tenía un problema con Asia Central. La región era árida. Las temperaturas en verano podían superar los 40 grados. Las precipitaciones anuales eran mínimas. Y Moscú había decidido que Asia Central tenía que convertirse en la principal productora de algodón de la Unión Soviética. El algodón necesita agua, mucha agua, más agua de la que caía del cielo en Kazajstán y Uzbekistán. Así que los ingenieros soviéticos miraron el mapa y encontraron la solución. Los ríos Amu Daria y Sir Daria ya llevaban el agua necesaria. Solo había que redirigirlos. Entre los años 50 y los 70, la Unión Soviética construyó uno de los sistemas de irrigación más extensos de la historia. Miles de kilómetros de canales, decenas de embalses, una red de distribución que sacaba el agua de los dos ríos y la llevaba a los campos de algodón antes de que pudiera llegar al mar. El resultado fue exactamente el que los planificadores querían. La producción de algodón de Asia Central se multiplicó, las cuotas se cumplían, los informes que llegaban a Moscú eran buenos. El resultado que los planificadores ignoraron fue que el mar de Aral dejó de recibir agua, no de golpe, gradualmente,
pero con una constancia matemática que no dejaba lugar a dudas sobre a dónde llevaba. En 1960, el mar empezó a bajar. Los pescadores de Muynak notaron que tenían que caminar más lejos hasta sus barcos. Las orillas retrocedían, los canales de acceso al puerto se estaban quedando sin profundidad. Los científicos soviéticos que estudiaban el mar lo vieron venir. Escribieron informes, enviaron proyecciones que mostraban con décadas de anticipación lo que ocurriría si el ritmo de extracción de agua continuaba. Moscú recibió esos informes y continuó, porque el algodón era más importante que el mar, porque las cuotas de producción se medían en cifras concretas que llegaban a los escritorios de planificadores que nunca habían visto el mar de Aral. El lago era una abstracción geográfica en un mapa. El algodón era un número en una tabla. Para la década de los 70, la situación era ya irreversible en términos prácticos. El nivel del agua había bajado lo suficiente como para que la salinidad del lago se disparara. Los peces no podían sobrevivir en agua tan salada. La industria pesquera de Muynak colapsó. Los barcos quedaron varados a medida que el agua seguía retrocediendo. Para los 80, el mar había perdido más de la mitad de su superficie. Para los 90, cuando la Unión Soviética ya no existía y los nuevos gobiernos de Uzbekistán y Kazajstán heredaron el desastre sin haber causado el problema, el mar se había dividido en dos cuerpos de agua separados. El mar de Aral Norte, en Kazajstán, y el mar de Aral Sur, en Uzbekistán, ambos una fracción de lo que había sido el lago original. El mar de Aral Sur siguió encogiéndose. Para principios del siglo XXI, había desaparecido casi por completo. Aquí es buen momento para que te cuentes esto a alguien que no lo sepa. La mayoría de las personas han oído hablar del mar de Aral, pero no saben que fue una decisión consciente, que hubo informes, que hubo científicos que advirtieron, y que el gobierno eligió el algodón. Si sigues Tierra Olvidada, ya sabes que esta es exactamente la clase de historia que contamos aquí. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Es gratis y subimos una historia nueva cada semana. Cuando el agua se fue, dejó cosas, dejó los barcos, más de 50 embarcaciones pesqueras que fueron quedando varadas a medida que el lago retrocedía. Primero quedaron en agua poco profunda, luego en barro, luego en tierra seca, luego en arena. Hoy están oxidadas y medio enterradas en la arena del Aralkum, a cientos de kilómetros del agua más cercana. Son una de las imágenes más fotografiadas de Asia Central. Visitantes de todo el mundo llegan para verlos. Los barcos varados en el desierto donde hubo un mar, dejó la sal. El mar de Aral era un lago salado. A medida que el agua se evaporó, la sal quedó en el fondo. Hoy, el lecho del mar es una planicie de sal blanca y polvo que el viento lleva en todas direcciones. Y el polvo del Aralkum no es solo sal. Durante décadas, los campos de algodón soviéticos de la región fueron rociados con cantidades masivas de pesticidas y herbicidas, DDT, defoliantes, productos químicos cuya toxicidad era bien conocida, pero cuyo uso se priorizó por encima de la salud de las personas que vivían en la región. Esos productos químicos llegaron a los ríos, llegaron al lago, se depositaron en el lecho cuando el agua se evaporó. Hoy, el viento levanta ese polvo y lo lleva. Los habitantes de las ciudades y pueblos que quedaron alrededor del antiguo mar respiran ese polvo, lo respiran sus hijos. Los estudios médicos de la región muestran tasas de cáncer, enfermedades respiratorias y problemas renales significativamente más altas que en el resto de Asia Central. En Uzbekistán y en el sur de Kazajstán, la mortalidad infantil en las comunidades cercanas al antiguo mar llegó a ser de las más altas del mundo durante los años 90. No por falta de comida, no por guerra, por el polvo que el viento traía del desierto que había sido un mar. Las mujeres de la región reportaban que la ropa tendida al sol quedaba cubierta de una capa blanca de sal y polvo tóxico al poco tiempo de colgarla. El agua potable de la región también se vio afectada. Los pozos se salinizaron. Los acuíferos que antes se recargaban con el agua del mar y de los ríos dejaron de hacerlo.
En muchas comunidades, el agua que salía del grifo era demasiado salada para beberla o para regar los jardines. Muinak, la ciudad que fue puerto, se quedó sin su razón de existir. La fábrica de conservas cerró. Los barcos no podían pescar lo que ya no había. Los trabajadores emigraron. La población de la ciudad, que llegó a tener 40,000 habitantes en su momento de mayor prosperidad, cayó a menos de 10,000. Muchos de los que se quedaron eran demasiado viejos para marcharse o demasiado pobres para poder hacerlo. Quedaron en una ciudad desierta junto a un mar que ya no estaba. Hoy, Muinak tiene un pequeño museo sobre el mar de Aral. Hay fotografías de cuando el agua llegaba hasta las calles del centro. Hay mapas que muestran cómo fue retrocediendo el mar con los años. Hay un cementerio de barcos en las afueras de la ciudad que los turistas visitan. Los habitantes de Muinak llevan décadas viviendo con esas fotografías como la única evidencia de que lo que describen es real, de que donde ahora hay polvo y sal, hubo peces y agua y barcos y una vida diferente, y nadie les devolvió lo que perdieron. La historia del mar de Aral tiene dos finales distintos dependiendo de en qué parte del antiguo lago estés. En el norte, en Kazajstán, hay una historia de recuperación parcial que es en sí misma extraordinaria. En 1997, el gobierno de Kazajstán empezó a tomar medidas para salvar lo que quedaba del mar de Aral Norte. La parte kazaja del lago estaba separada de la parte uzbeka y recibía todavía algo de agua del Sir Daria. Con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, Kazajstán construyó una presa en el estrecho que separaba el mar de Aral norte del sur, la presa Kocaral. Se terminó en 2005. El resultado fue una de las recuperaciones ecológicas más rápidas y más sorprendentes documentadas en la historia ambiental reciente. En 3 años, el nivel del mar de Aral norte subió más de 3 metros. La salinidad bajó de niveles incompatibles con la vida marina a niveles que los peces podían tolerar. Los científicos que monitoreaban el lago no esperaban que el proceso fuera tan rápido. En 5 años, el mar de Aral norte tenía peces de nuevo, no muchos, no las especies que habían existido antes, pero peces, en un lago donde hacía una década no había absolutamente nada vivo en el agua. En Aralsk, el puerto kazajo, que en su momento fue uno de los más activos del lago y que quedó varado a 60 kilómetros del agua, algo increíble empezó a ocurrir. El mar empezó a acercarse, no lo suficiente como para que los barcos llegaran de vuelta al puerto, pero lo suficiente para que los habitantes de Aralsk pudieran ver el agua desde las colinas de la ciudad. Para 2014, el mar de Aral Norte había recuperado aproximadamente el 42% del área que tenía en los años 80. Hoy en Aralsk hay pescadores que pescan de nuevo, no en el puerto histórico, que sigue estando demasiado lejos del agua, pero en el lago que está volviendo. La industria pesquera kazaja del mar de Aral Norte, que existía solo en la memoria de los más viejos, empezó a funcionar de nuevo. Es una historia notable. Es una de las pocas historias de recuperación ecológica real que se han producido en el mundo en las últimas décadas y contrasta completamente con lo que pasó en el sur. En el sur, en Uzbekistán, el mar de Aral Sur desapareció casi por completo. El gobierno uzbeco priorizó el algodón sobre la recuperación del lago. Los ríos que habrían podido alimentar el mar de Aral Sur siguieron siendo desviados hacia los campos de irrigación. La parte uzbeca del lago, que en 1990 todavía tenía una extensión considerable, se convirtió en los años 2000 en un sistema de pequeños charcos salados y en su mayoría en el desierto del Aral Kum. El mar de Aral Oriental, la parte más al este del lago Sur, se secó completamente por primera vez en la historia moderna en el verano de 2014. Los satélites de la NASA fotografiaron por primera vez el fondo seco de un lago que había existido durante millones de años. 2 países, un lago compartido, 2 decisiones completamente diferentes, un mar que está volviendo en el norte, desierto que se consolidó en el sur. Lo que unifica ambas partes de la historia es la escala de lo que se perdió. El mar de Aral original, el que existía en los años 50 cuando la Unión Soviética tomó la decisión de secarlo, nunca va a volver.
El sistema hidrológico que lo alimentaba durante millones de años fue alterado de manera permanente. Los ríos Amu Daria y Sir Daria nunca van a volver a llevar al lago la cantidad de agua que le llevaban antes, porque las economías de Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kazajstán dependen de esa agua para la agricultura. El mar de Aral original es una pérdida permanente. Lo que queda es una lección sobre lo que ocurre cuando se toma una decisión de gestión del agua en una sala de reuniones en Moscú sin considerar las consecuencias para los millones de personas y los ecosistemas que dependen de ese agua. Una lección que el mundo todavía no ha terminado de aprender, porque hay docenas de lagos y ríos en diferentes partes del planeta que están experimentando exactamente la misma clase de presión que experimentó el mar de Aral. Lagos que se están encogiendo, ríos que llegan al mar con menos agua cada año, cuencas hidrológicas gestionadas para la producción a corto plazo sin considerar lo que ocurre cuando el agua se acaba. El mar de Aral no es una historia del pasado, es una advertencia sobre el futuro, y los barcos oxidados en el desierto de Uzbekistán están ahí para recordárnoslo. Barcos que navegaron en un mar que debería seguir existiendo y que hoy son monumentos accidentales a una de las decisiones medioambientales más devastadoras de la historia humana. Más denso que Manhattan, más aislado que una prisión, y hoy completamente vacío. ¿Cómo es posible que 5,000 personas desaparecieran de este islote en solo 3 meses? La respuesta es más oscura de lo que imaginas, y te la cuento ahora mismo. Más denso que Manhattan, más aislado que una prisión, y hoy completamente vacío. ¿Cómo es posible que 5,000 personas desaparecieran de este islote en solo 3 meses? La respuesta es más oscura de lo que imaginas, y te la cuento ahora mismo.